Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde la intención de todo esto es siempre glorificar a nuestro Dios y a su vez que los cristianos podamos tener la facilidad, la capacidad, la destreza para poder aplicar lo que dice la palabra de Dios en nuestro día a día. Así es que bienvenidos y comenzamos. El día domingo tuvimos la bendición y la oportunidad de poder estar una vez más en el templo, juntamente con la iglesia de nuestro Dios. Pienso que como seres humanos no podemos entender ni dimensionar lo excelso y extraordinario que es nuestro Señor. Y no porque tengamos baja capacidad intelectual o porque tengamos algún problema neurológico, sino porque el hecho de que Dios es infinito, cómo nosotros siendo finitos vamos a lograr acercarnos a entender a ese Dios infinito. La única manera de podernos dar una idea es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos dimensionar, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo es este Dios todopoderoso. Sin la ayuda de Él, que es la ayuda del Espíritu Santo, pues podemos ver que mucha gente reduce a Dios a una energía, reduce a Dios a una idea o un concepto, reduce a Dios a algo similar a lo que cree mucha gente, a un ídolo, a un pedazo de madera, a un pedazo de bronce, de metal. Pero cuando miramos lo que dice la palabra, juntamente con cierta lógica o razonamiento humano, pues nos damos cuenta que este Dios, que a su vez es amor, ternura, cariño, misericordia, es sumamente inmenso. Hay muchos pasajes en la Biblia acerca de la grandeza de nuestro Dios. Hay tantos, hay uno que me gusta mucho en lo personal, que habla acerca de las Pléyades, del Orión, de las constelaciones, de cómo es que menciona que Dios las hizo. Y eso se menciona en la Biblia desde hace miles de años. Que conforme fue avanzando la ciencia, pues lograron entenderlo. Lograron saber que habían esas galaxias. Y esa grandeza junto con esa sabiduría de parte de nuestro Dios y la ayuda del Espíritu Santo como que podemos dar una idea. Veíamos un versículo el domingo que dice, Él solo extendió los cielos. Y no se está refiriendo a este cielo celeste, a este cielo azul que está en la tierra, sino se refiere a los cielos de los cielos. Y recordando que hay tres cielos, este cielo celeste, que es el del planeta Tierra, el cielo constelaciones, que realmente es, aún los científicos no le han encontrado final, porque hay miles de millones de galaxias, y
el cielo celestial, que es donde se encuentra nuestro Dios, que es otra parte de esos tres cielos. Y entonces cuando dice que Él extendió los cielos, si los cielos son infinitos, entonces ¿de qué tamaño es Él? Eso a mí me deja emocionado, pero a la vez perplejo, porque yo de manera personal, si yo miro las constelaciones y los planetas que son mucho, muy grandes, y decir que Dios extendió los cielos Él solo, no alcanzo a comprender el tamaño del Señor. Solo sé que es sumamente grande, es todopoderoso, que para Él no hay ningún imposible. Y en la Biblia yo encuentro muchos hombres de Dios, muchos hombres que creyeron completamente en este Dios, que aún dejaron todo por causa de Él. Y siempre pienso, en primera, ¿qué los impulsó? ¿Qué los impulsó? Si yo miro por decir a un Eliseo, dice que él araba detrás de 6 yuntas de bueyes. Y si hoy por hoy aquel que tiene animales, tierras, hectáreas, tiene una posición económica, cuanto más antes, cuando la mayoría de la población, pues, era de alguna manera pobre. ¿Qué impacto pudo haber tenido Eliseo, cuando Elías le dice a Eliseo, ven? La Biblia no narra qué palabras le dijo, pero que Eliseo dice en ese mismo instante, le dijo, deja, voy a despedirme de mis padres y yo regreso contigo para estar contigo. Y le sirvió, es decir, que le sirvió de criado a Elías. Si este hombre dejó todo para seguir al Dios de Elías, que al final era el Dios de Israel, pero que quien lo estaba llamando era Elías, ¿qué impacto pudo haber tenido? ¿Qué cosa era lo que transmitía Elías? Para poder decirle a un Eliseo, ven, vámonos, y que él dejara todo. Y lo vemos realmente cuando Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, los primeros que les habla, dice, vengan, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y dice, y al instante, ahí sí cambió, en el otro dijo, me voy a despedir de mis padres, pero ahí nuestro Señor Jesús, cuando les habla, dice la Biblia, y al instante dejaron las redes, estaban pescando, estaban trabajando. Y no creo que haya sido por algo de flojera o ya no quiero trabajar o no, en el caso de Pedro tenía una responsabilidad, tenía una suegra, es decir, tenía una familia, pero dejaron todo. Moisés deja todo. Dios le habla en medio de la zarza y le dice, tú vas a hacer esto, vas a ir a por mi pueblo, deja todo. Y yo miro a este Moisés, y yo admiro grandemente a todos los hombres de Dios, pero yo veo a este Moisés de una forma que no narra la Biblia cosas semejantes como las de él. A mí me impacta mucho un versículo que dice, y todos los milagros y prodigios que hizo Moisés. Es decir, la misma Biblia, la palabra de Dios no se lo atribuye a Dios, sino a Moisés. Y no se está refiriendo a que se haga una deidad de Moisés, se está refiriendo a que Dios le dio la capacidad a Moisés de poder hacer esas cosas. No se trata de alabar a Moisés, sino se trata de que este hombre de Dios fue tan agraciado delante de nuestro Dios, que Dios le dijo, ten, te doy esta capacidad para hacer milagros y prodigios.
La Biblia pone que después de Moisés, todos los profetas que siguiesen, que Dios levantara, no, Dios les iba a hablar por medio de sueños y de visiones, no directamente como a su siervo Moisés. Es decir, Moisés está en las grandes ligas. Y vuelvo a repetir, no para hacer de Moisés un Dios, no, 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 de ninguna manera, Dios nos libre, no, no, me estoy refiriendo, me estoy tratando de explicar que este hombre de Dios, tan importante en la historia de Israel, tan importante en la palabra de Dios, que Dios mismo le dio esa posición, menciona lo siguiente, sabiendo que, vuelvo a repetir, hizo cosas tan tremendas Moisés. Dios le dice cuando están aprisionados entre los egipcios y el mar, y se pone a orar, pidiéndole ayuda y súplica a Dios, y Dios le dice, ¿por qué me pides a mí? Levanta tu vara y abre el mar en dos. Vemos que Dios le dijo a Moisés, tú hazlo. ¿Por qué me estás pidiendo a mí si yo ya te di la capacidad cuando hablé contigo allá en medio de la zarza? Yo te dije que, porque el encabezado que dice, Dios capacita a Moisés. Es decir, que Dios le dio una capacitación express del poder que le estaba dando para poder usarlo a favor del pueblo de Israel. No a su favor, sino al pueblo de Israel. Y entonces miramos que Dios le dice, ¿por qué me clamas a mí? Levanta tu autoridad, levanta tu vara y divide el mar en dos. No vengas y no vengas y llores, no vengas y me pidas. Y no porque no tengamos que pedirle a Dios, pero que muchas veces tenemos que aprender a discernir esa diferencia. Y en ese momento se abre el mar y empiezan a pasar, usted sabe la historia. De la misma manera vemos que él hablaba con Dios en medio de los dos querubines y hablaba, dice, como un amigo cara a cara. De tal manera que empezó a ver una transformación física de Moisés porque dice que su cara, su rostro resplandecía. Se tuvo que poner un velo porque el pueblo empezó a tener miedo de Moisés. De la misma manera vemos cómo Dios lo respaldó, donde Moisés dice, cuando está la rebelión de Coré, y dice Moisés, si Dios hiciera algo extraordinario, si Dios abriera la tierra y se los tragara y llegaran vivos al Seol, y dice, y en cuanto terminó de hablar Moisés, se abrió la tierra, se tragó a Coré juntamente con sus familias, sus pertenencias, y llegaron vivos al Seol. Pero vemos que él no se lo pidió al Señor directamente, sino que él está expresándose y diciendo, si el Señor hiciera algo diferente, que la gente se diera cuenta que realmente no se están rebelando contra mí, sino que se están rebelando contra Dios, este castigo debe de ser completamente distinto y tan sorprendente para que la gente sepa que lo que Dios hace lo hace perfecto. Y entonces dice que en ese momento, que después de que dejó de hablar, se abre la tierra. O sea, que Dios escuchaba todo lo que decía Moisés. Qué cosa tan tremenda de este siervo de Dios. Y, y hermano amado, tú que estás escuchando esto y que te ruego que lo puedas compartir, porque muchas veces como seres humanos se nos olvida quién está a favor de nosotros. Se nos olvida quién es nuestro Padre Celestial. Se nos olvida que en nuestro día a día Él está al pendiente de nosotros. Se nos olvida que Él está a favor de nosotros, que sé que somos pecadores, que hacemos mal, pero que Él prometió, dijo, yo estoy con vosotros. Si tú de manera constante estás buscándome, y no dice que eres perfecto, que seas perfecto, si dice, me estás buscando y llevas y compartes el Evangelio con la gente, yo estaré con vosotros. Entonces se nos olvida muchas veces, hermano, me estoy incluyendo en un problema a lo mejor difícil, empezamos y Señor, ayúdanos. Y el Señor dice, yo estoy contigo, yo te prometí. Y se nos olvida a lo mejor la capacidad de Dios porque decimos, híjole, este problema sí está severo. Si nosotros pensamos en el problema
y nos abrumamos ante un problema, quiere decir que se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos ha olvidado su capacidad, su poder, su omnipotencia. Eso realmente es una cosa que debe estar constante en nuestra vida. Es como que se nos olvidara nuestro nombre. Y ya cuando alguien se le olvida su nombre es porque pues tiene alguna enfermedad. Pero todas las personas conocemos nuestro nombre y nos preguntan y lo decimos de inmediato. De esa forma debería estar esa idea, ese pensamiento de parte de nuestro Dios de quién está con nosotros. Entonces, regresándome a este tremendo hombre de Dios que miró los cielos de los cielos, trayendo las anotaciones de cómo era el tabernáculo que estaba allá en los cielos, copia todo el diseño, lo trae aquí a la tierra, pero estoy seguro que él ha de haber visto otras cosas, no solo el tabernáculo, que trajo los planos y desarrolló el tabernáculo y todo, pero que él ha de haber visto grandes cosas. ¿Qué cosas habrá hablado con el Señor? ¿Qué cosas le habrá enseñado a nuestro Salvador? Y que este hombre se exprese. Cuando yo, hermano, leí este versículo, quedé con la boca abierta, quedé perplejo, porque este hombre de Dios que vio tantas cosas, que Dios le permitió hacer tantas cosas, que vio que en un principio era un esclavo, que esclavo de alguna forma porque era esclavo de los rudimentos de Egipto, y que no podía libertar a sus compatriotas, estaba esclavo, no podía hacer nada, huye, y usted sabe la historia de Moisés, y que este hombre, que viendo tantas cosas tan portentosas, tan extraordinarias, dice que él llegó a tener miedo de la presencia de Dios. Él es el único que ha visto a Dios, no directamente, sino vio al Padre, y dice ahí que vio su espalda. Dice Dios, yo te voy a cubrir con mi mano, te voy a esconder en la peña y verás mi espalda. Y vio la espalda de nuestro Dios. Realmente vivió cosas tremendas este hombre. Y que diga esto en el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículo 24, dice, Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Mire cómo dice, amado hermano, Señor, tú has comenzado. Cuando yo veo esto, digo, Señor, qué cosa tan tremenda está diciendo Moisés. Yo sé que tú se lo revelaste y lo está transcribiendo, pero que en tu palabra no hay mentira. Quiere decir que él comenzó, él recibió el comienzo de lo que tú, Señor amado, has hecho y vas a hacer. Hermano amado, dice la Biblia que no iba a haber un profeta como él, tan tremendo. Y que este hombre diga, tú has comenzado. Santo Dios, que Dios nos tome por dignos para ver cosas aún mayores. Pero este hombre dice, has comenzado. Realmente es algo sorprendente, amado hermano. Que no se nos olvide quién es nuestro Dios. Que no se nos olvide que Él es mayor que cualquier problema. Que no se nos olvide que Él es infinito, que Él es todopoderoso. Que no hay problema tan grande que no pueda resolver nuestro Dios. Y lo más extraordinario, hermano amado, de todo esto, es que siendo el Dios que hizo los cielos y la tierra tan poderosísimo, tan, tan inmenso, tan omnipotente, tan capaz, tan extraordinario, tan tremendo, y que diga el versículo que ayer, el día domingo, veíamos. Ese versículo para terminar, hermano, estoy seguro que el Señor nos lo dio. Yo sé que toda la Biblia nos la ha dado, pero
Es que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. Nuevamente escribe Moisés, inspirado por el Señor, y le dice, no hay nadie como el Dios de Israel. No hay nadie, no hay nadie, nadie, absolutamente nadie, nadie. No hay comparación, no hay, no es que existan muchos dioses, no todos los caminos llevan a Dios, definitivamente, aunque la gente diga que sí, no en todos los lugares está Dios, definitivamente, no en todos los lugares se enseña de este Dios único y verdadero, porque Él es irrepetible, es inigualable. La gente dice que todas las religiones llevan a Dios, eso es una blasfemia. No en todos los lugares está Dios, tampoco. La Biblia dice hay muchos dioses y hay muchos señores. Y cuando veo este versículo que dice no hay nadie como el Dios de Israel, ¿por qué dice que no hay nadie? No solamente porque es único, inigualable e incomparable, sino porque dice, Él cabalga por el firmamento. Él se transporta sobre el firmamento. Él, aunque Él es omnipotente y puede hacer lo que quiera, aparecer de un lugar en otro, para ir en pos, porque dice, Él cabalga por el firmamento, para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. Él va a estar ahí siempre para ayudarte, amado hermano. Definitivamente no hay nadie como Él. Que Dios añada bendición a su palabra y nos bendiga con entendimiento de lo alto para poder entender todas estas cosas. Pero esto me ha dejado sumamente emocionado. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda. Siempre te va a ayudar. Él nunca te va a dejar tirado, nunca te va a dejar abandonado. Y qué Dios tan extraordinario tenemos. Así es que, amados hermanos, juntos meditemos en la palabra de Dios, juntos reflexionemos la palabra de Dios, para que esa palabra de nuestro Dios se haga vida en nuestro ser, en nuestro día a día, y que podamos vivir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ulises Aguilar, pastor de Iglesia de Cristo Nación Santa, Ministerio de Benecer. Bendiciones.